Romanos capítulo 8, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9, mis hermanos. Por favor. Romanos 8, del 1 al 9. Leo en la traducción Reina Valera, hermanos. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, hermanos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Leemos juntos lo que dice ahí, hermanos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén, hermanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Voy a leer, hermanos, los últimos pasajes del versículo 4 al 9 en otra traducción que es clara para los que tienen poco tiempo escuchando o aún no han entendido bien. Y dice, hermanos: lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Recuerden la ley, los 10 mandamientos, que no podemos cumplir perfectamente. Y dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. La ley demandaba obediencia perfecta, nadie podía hacerlo. Cristo lo hace totalmente y así la exigencia santa de Dios hacia con el hombre es cumplida por Cristo. Y dice que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Amén. Hermanos, esta traducción puede llamar la atención de pronto cuando dice si le permiten. Algunos se sentirían ofendidos luego al escuchar, ¿cómo que si le permites a Dios? Yo soy uno de ellos, pero entendemos el contexto de lo que quiere decir. Sabemos, hermanos, que el hombre peca o obedece y no es, hermanos, ajeno a su propia voluntad. Es decir, el hombre cuando hace el mal sabe que hace el mal y él lo hace. Cuando los creyentes hacen el bien, saben que hacen el bien. Sin duda es porque el Espíritu vive en ellos, pero ellos actúan. Nosotros actuamos en base a lo que conocemos de la palabra y el Espíritu que habita en nosotros. Pero tenemos voluntad propia. Es esta doctrina bíblica de la libertad de conciencia. Y en esta traducción que pueden confundirse de pronto algunos, como que si permites a Dios, es ofensivo, permitirle a Dios. Él es soberano. Pero sabemos tú y yo, hermanos, que por ejemplo, para venir hoy aquí el lunes, evidentemente, hermanos, el Señor pone el deseo, pero tú decides si vienes o no, ¿cierto? Tú decides si lo haces o no. Hay quien, teniendo la posibilidad de estar hoy, mañana, el miércoles, el domingo, tiene otros deseos en su corazón. Probablemente pueden encontrarse algunas cosas importantes como para decir, no haré esto, no leeré, no oraré, no me congregaré, no predicaré, no daré misericordia, pero ninguna de ellas, hermanos, es mejor que hacer la voluntad de Dios. Y es decisión propia.
Pienso que hay algunos que has escuchado que hacen en cierta forma culpable a Dios de las malas decisiones. He escuchado, por ejemplo, quien dice, en comparación, hay algo que hacer para el Señor y hay otra cosa que es no para el Señor, que no es mala tal vez, y ellos dicen, es que el Señor no me permitió hacer tal cosa, como si el Señor fuera el que hace tropezar a aquellos que quieren hacer su voluntad. ¿Me doy a entender? Como si el Señor, hermanos, fuera el que dice, quiero que hagas esto, pero te voy a estorbar a que lo hagas. No es así. Si bien, hermanos, Él puede poner una barrera para que no hagamos algo, cuando pone esa barrera para no hacer algo, es porque pone otra cosa para hacer, pero nunca en contra de su voluntad. Y es interesante, hermanos, ver cómo este pasaje va a dar mucha claridad con respecto, hermanos, a aquellos que tal vez piensan que están en Cristo, por ejemplo, aunque siguen siendo dominados por la carne. Esto no quiere decir, como ayer estudiábamos también, hermanos, que el creyente no pecará. El creyente va a pecar, pero todo creyente que peca no está cómodo con su pecado. Esa es una característica de un creyente. El que no es creyente y peca no tiene ningún problema. Es dominado por el pecado y también sigue siendo dominado para no sentir ningún tipo de carga en él por haber pecado. Va y continúa igual, no siente dolor en su corazón. A la vez también el creyente, creo que hace falta comprender más la doctrina bíblica, hermanos. Puede vivir sujeto a una idea de condenación sin estar condenado. ¿Recuerdan que el capítulo 8, versículo 1, recuerdan con qué comienza? Creo que es un texto que tienen todos que tener de memoria y es bien fácil de memorizar. Te aseguro que si lo lees ahora mismo nunca se te va a volver a olvidar. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice, hermanos? ¿Cuál condenación hay para el que está en Cristo? Ninguna. ¿Verdad que no se te va a olvidar nunca más? Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y cuando el creyente olvida eso, hermanos, y peca, se siente condenado. Y no es la idea, hermanos, que nos está diciendo el apóstol Pablo. Pero por el contrario, el apóstol Pablo va a hacer un contraste de aquellos que dicen estar en Cristo y no sienten absolutamente nada de dolor cuando pecan. Así que por un lado el creyente tiene que levantarse firme y ver a Cristo cuando cae en pecado y sentirse seguro en Él. No hay condenación. Aunque tú quisieras ser condenado, no hay condenación. Y el juez supremo dice que no hay. Pero aquel que está en sus delitos y pecados y que no siente absolutamente nada de peso por su pecado, tiene que temblar. Lo que yo veo aquí en la misericordia de Dios, hermanos, es que aun si ese individuo está vivo, tiene oportunidad de ir a Cristo y ser salvo. Es una bendición. Hermanos, quiero recordar un poco lo que es la carta a los romanos. Algunos hermanos consideran la carta a los romanos como la más importante de toda la Biblia. Si tú quieres saber por qué, léela. Pero el capítulo 8, hermanos, es considerado también por muchos como el corazón del Evangelio. Podemos decir que es el corazón del Evangelio y es el centro del mensaje de la Biblia. Va a mostrar a Dios, va a mostrar a Cristo, va a mostrar su obra, va a mostrar al hombre, va a mostrar la salvación soberana. Tú puedes leer el capítulo 8 a los romanos y puedes estar seguro que no quedarás igual después de leerlo. De hecho, hay testimonios de hombres. Hay uno en particular que cuentan varios pastores y es extraño, no sé si sean muchos personajes que pasaron por lo mismo, pero he escuchado la misma historia de diferentes pastores que dicen que un hijo de un pastor estaba bien perdido, se drogaba y tomaba. Claro que este era un pastor que cumplía requisitos, no permitía eso en su hogar, pero el hijo estaba descarriado. Se fue, drogado y borracho, un día en depresión, como todo vicioso, sin duda llega un punto en donde ya no quiere vivir así. Y en ese momento agarró una Biblia, toda vieja, hermanos, pero no importa, es la palabra de Dios. La cogió y abrió Romanos 8 y empezó a hojear. Y empezó a recordar lo que su papá le enseñaba de niño. Y él rebelde y se sintió peor y más hundido y se sintió miserable. Y llegó justamente, hermanos, al capítulo 8 y empezó a leer el capítulo 8. Y de pronto dice el testimonio que él terminó todavía borracho, drogado, pero convertido a Cristo. El Señor usó este capítulo, hermanos, y usó estas porciones para convertir a este joven. Y hermanos, creo que estamos en una porción bien interesante, pero aparte, hermanos, sabiendo que es la palabra de Dios y que ha sido usada para bendición de multitudes durante siglos y siglos y siglos, pienso que sin duda tenemos que considerarlo con mucha reverencia. Y yo te aconsejo que después de estudiarlo, lo medites más y leas más y profundices más. Y mira, es válido ir a otras traducciones. En tu Biblia electrónica
puedes ir a más traducciones y ver y hacer anotaciones, hacer preguntas para no pasar después del libro de los Romanos como si pues fuera otro libro más y ya, sino sacarle todo el provecho. Es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, aquí se muestra cómo nosotros debemos vivir una vida cristiana. Cuando digo cómo debemos vivir, no te asustes, porque estoy diciendo cómo debemos vivir una vida cristiana. Es decir, ya somos cristianos, ahora cómo deberíamos de vivir siendo cristianos. No cómo debo vivir para ser cristiano, sino cómo debo vivir porque ya soy cristiano. Y el apóstol Pablo enseña, hermanos, que no es en mi fuerza, sino es en el poder del Espíritu Santo. Y eso es bueno, porque en mi fuerza o en tu fuerza sabes que fracasas todo el tiempo. Intentas hacer algo bueno y te sale mal. Intentas vivir en obediencia todo el día y te prometes a ti mismo y a Dios no pecar y pecas. Y después te esfuerzas por ser un buen hombre, una buena mujer en el mundo y caes en la tentación, en el tráfico, en el trabajo, en la escuela, en la casa y caes en pecado. Pero cuando vemos la Biblia dice que podemos en el Espíritu Santo, que es Dios. El testigo de Jehová dice que es una fuerza, una energía. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios y que habita en el creyente. Es el mismo Espíritu, hermanos, por el cual recibimos vida cuando escuchamos el Evangelio de Cristo, que dice antes que yo soy un pecador, que voy a morir y voy al infierno. Y antes de ir al infierno, vivo una vida miserable, una vida de tristeza, de afán, tratando de llenar mi corazón y nunca lo puedo satisfacer. En amargura, en dolor, en enojo, en ira, maldiciones de mi boca, malos pensamientos, pecados, lujurias, celos, iras, contiendas, envidias. Esa es la vida de una persona sin Cristo. Y sabes que no miente la palabra, ni yo ahora mismo. Así es. Pero el Evangelio dice que Cristo viene al mundo, naciendo de una virgen, y nos representa. Esa es una noticia increíble. Vive la vida que yo no puedo vivir, muere mi muerte, pagando por mis pecados, llevando todo el castigo del Dios justo que nos hizo para su gloria y que nunca lo hicimos, y en la muerte de Cristo queda saldada mi deuda. No únicamente viviré de una forma que agrada a Dios, durante el resto de mis días podré vivir de una forma que agrada a Dios, sino al morir, en el momento que Dios tenga para mí que yo muera, voy a ir al cielo directamente y vivir sin dolor, sin enfermedad, sin aburrimiento, sin culpa, sin pecado, para poder disfrutar del Dios creador del universo y de mí plenamente. Es el Evangelio. Caramba, y a causa de nuestro pecado, tal vez no estamos pensando en la muerte todo el tiempo, pero el hecho de que no pensemos no quiere decir que no vamos a morir, sin duda. Y el que esté en Cristo va a ir al cielo. ¿Y cómo estoy en Cristo? Creyendo, hermano. Esa es una noticia genial, no portándome bien y haciendo buenas obras y misericordia y esto y aquello, no, solamente creyendo en Cristo y soy salvo. Es excelente, hermanos. Eso el mundo lo aborrece porque el mundo quiere ganar su salvación, como todas las religiones. Todas las religiones dicen, pórtate bien y vas al cielo. El Evangelio dice, cree en Cristo y vas al cielo. Entonces, en esta porción de cree en Cristo y sé salvo, también hay algo que identifica al que cree y es lo que Pablo va a enseñar, inspirado por Dios mismo, Espíritu Santo. Hermanos, muchos nuevos creyentes o personas que aún no tienen madurez en Cristo, ellos se preguntan, ahora que Cristo me salvó, ¿cómo debo de vivir? Y el mundo también está viéndote. Tú dices, ahora ya voy con los cristianos, ahí a la casa del hermano Leo. Voy ahí los lunes y la gente ya me dice, ya eres un cristiano, sí. ¿Y cómo vives ahora? Y el hombre también se pregunta, ¿cómo debo de vivir ahora? Hay una guía santa, hermanos, en la Biblia. Y otros también se preguntan, ¿por qué sigo luchando con el pecado si Cristo me salvó? ¿Qué no cuando me salvó me quitó mis pecados y ya no debería de pecar? Y también hay otra pregunta que hacen, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y una persona que no es cristiana? ¿Hay diferencia acaso? Son preguntas que tienen respuesta. Este pasaje, hermanos, justamente va a ser usado para que Pablo, hermanos, nos responda con claridad esas preguntas. El cristiano ya no vive en sus pecados. El cristiano ya no vive en sus pecados. Esto se le llama, para cuando escuchen, tal vez los que escuchan por primera vez, cuando se habla de la carne o mundo o pecado, se habla de lo mismo. Tú vives en el mundo, vives como el mundo, vives en pecado. Vives en la carne, vives en pecado. Carne, mundo, es eso, iniquidades, impiedades. Señala al hombre que vive en pecado. Y cuando decimos vivir en pecado, es una persona que todo el tiempo está en pecado. Todo el tiempo está en pecado. Sentado, parado, dormido,
En la escuela y en el trabajo, mientras camina, está en pecado, viendo, hablando pecado, oyendo pecado, feliz en el pecado. Y la Biblia dice que el cristiano no está así, hermanos, sino que el cristiano vive en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, hermanos, no es vivir perfectamente, tristemente aún no, hasta que Cristo venga y nos llame, o me muera y vaya con Él. Pero vivir en el Espíritu es que ahora la voz de Dios está guiándome, la palabra de Dios ahora la entiendo y me guía, y cuando peco, me guía al arrepentimiento. Oye, espera, Cristo te compró con su sangre, tú no puedes vivir así. Es una voz que no escucho, pero lo siento, la Biblia me indica, arrepiéntete, confiesa tu pecado. Ese es como el ser restaurado de forma inmediata cuando caigo en pecado. Esa voz no la escucha nunca una persona que está sin Cristo. Y tú sabes, en tu vida y en la vida de los que te rodean. Hermanos, y esta verdad es tan gloriosa que necesitamos meditarla todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque todo el tiempo estamos tentados a pecar. Tú sabes, hermana, tú sabes que pecas con tu naturaleza antigua y se te olvida que ahora tienes una nueva naturaleza. Tu esposo te saca de quicio. Hermano, tú sabes también que eres un pecador, pero que, hermano, aunque te esfuerces por no pecar y luches contra eso, si tú olvidas que Cristo hizo una obra en donde ahora el Espíritu Santo puede dominarte y sujetarte a la instrucción bíblica, de cualquier forma, si tú olvidas esto, caes en pecado y tu esposa te saca de quicio, tus hijos o tus padres, a ti, hijo. El pecado está, hermanos, asediándonos todo el tiempo. Y el diablo es real. Y es una persona que tiene un propósito: robar, matar y destruir, por medio de hacernos caer en su tentación y que pequemos. El pecado mata, hermanos. Pero, hermanos, esta enseñanza que la Escritura nos da necesita no únicamente ser escuchada una vez en el momento que fui salvo, sino tiene que ser recordada por ti todo el tiempo. Sin duda, Cristo es el centro de mi pensamiento. Cristo murió en la cruz por mí, no es un juego. Batallamos algunos de nosotros con nuestra propia vida y la vida de los demás cuando toman a Cristo como un juego. Hoy en día es así, hermanos. Hay tanta fragilidad en el mundo, hay tanta hermanos, tentación y también tanta frialdad en el cristianismo, que se toma parte del cristianismo, pero otra parte no. La devoción, la reverencia, la seriedad, el ser contraste al mundo, eso es algo que hoy en día, hermanos, está como pasado de moda, y evidentemente las iglesias que quieren vivir de esa forma, pues son pequeñas, porque el mundo desea un cristianismo, salvación, pero ningún tipo de responsabilidad. Es bien terrible. Cuando yo recuerdo la obra de Cristo, no queda de otra forma de pensar, sino: Señor, transfórmame más, quiero vivir en este mundo como un embajador tuyo, con seriedad, Señor, con reverencia, con una actitud, Señor, que esté en lucha todo el tiempo, minuto a minuto, hora tras hora. El que piensa que este pensamiento es muy radical y exagerado, creo que ha olvidado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 4, se va a mostrar, si tú pones tus ojos ahí, el propósito de Cristo. El cumplimiento, hermanos, de la justicia de Dios en nosotros. La justicia, hermano, recuerda que es completada perfectamente por Cristo. Y Cristo es el sustituto, es el que tomó tu lugar, que en la cruz del Calvario fue acusado como en lugar de ti. Todos tus pecados cargados a Cristo. No se mencionan en la Biblia de tu mentira, tu odio, tus celos, no, pero Dios lo sabe todo y está Cristo en la cruz y es como si tú estuvieras ahí y todo lo que tú hiciste se le está cobrando a Cristo con la ira de Dios. Y justamente al derramar la última gota de su sangre, ya no hay más que Dios demande al pecador que ha sido salvado. Nada, imagina eso, nada que Dios diga: pues Cristo pagó por esos pecados tuyos, pero por estos no, así que espera lo que te viene. Nada, hermanos. El versículo 4 nos recuerda eso. El versículo 5 nos habla de estas dos tipos de personas: los que son de la carne, del pecado, y los que son del Espíritu. El versículo 6, hermanos, nos recuerdan los dos destinos que hay: muerte o vida y paz. Muerte, aflicción, afán, ansiedad, oscuridad, o vida y paz. El versículo 7 habla de la carne, el pecado. Eso es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. El versículo 8 nos recuerda también cómo es imposible
agradar a Dios estando en el pecado. Es imposible agradar a Dios. Y el versículo 9 nos habla de la marca que el creyente tiene que siempre buscar y procurar, que es el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Es mi marca, soy de Cristo. Es lo que hacemos en el bautismo. En el bautismo lo que hacemos es, siendo salvos, nos identificamos públicamente con Cristo y su pueblo. Públicamente le decimos al diablo, a los ángeles caídos, a la iglesia y al mundo: soy de Cristo, pertenezco a Cristo, soy suyo, yo no soy mío, soy de Él. Así que, hermanos, vamos a adentrarnos un poco en estos pasajes, que son pocos, pero no quiero, hermanos, pasar muy rápido. Y también me he dado a la tarea de todo lo complicado que está en el libro de los Romanos, intentar hacerlo lo más entendible posible sin quitarle el peso. Así que bueno, hermanos, ¿qué dice el versículo 4? Vamos a leer otra vez. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, que no vivimos, que no estamos bajo el hábito de vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, cuando veo que la obra es de Cristo y que Él cumplió perfectamente la justicia y que en mis fuerzas no puedo, pero que en Él puedo, viene un alivio a mi corazón. Porque Cristo no solamente nos libra de la condenación por el pecado, de la muerte y el infierno, sino que también, hermanos, nos libra de la esclavitud al pecado. Es decir, ahora el cristiano peca porque quiere pecar, no porque deba de pecar. El que está sin Cristo, aunque intente no pecar, peca. Aunque hace buenas obras, no las hace para Dios. Todo lo que hace una persona sin Cristo, por muy buena que sea, es pecaminosa, porque no la hace con el propósito santo de hacerlo para Dios. Lo hace para la gente, lo hace para Él, lo hace para quien sea, pero no para Dios. Ahora en Cristo nosotros somos libres para hacer las cosas para Dios. Y ahora soy libre también de la esclavitud al pecado, por lo tanto yo ya no tengo que vivir en el pecado. Y no es porque no tenga y no deba, porque si no algo sucede. No, hermano. De hecho, versículo 1 del capítulo 8, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Hermanos, esto es porque al hacer la obra Cristo perfecta, también incluye que yo puedo vivir para su gloria y ahora puedo luchar con lo que antes era vencido, el pecado y la tentación. Ahora puedo evitar la tentación. Ahora tú y yo sabemos cuando hacemos algo que no es agradable al Señor. Te pongo una prueba bien contundente. Hermano, en cualquier cosa, aún en lo cotidiano, hablar, andar, como te imagines. ¿Qué harías si Cristo mismo está aquí parado a un lado tuyo? ¿Qué harías en tu día normal, común y corriente, cuando no tiene nada que ver con la iglesia y vas a cualquier lugar y haces algo o estás emprendiendo cualquier otra cosa y Cristo está a un lado tuyo? ¿Qué harías? ¿Cómo verías? ¿Cómo andarías? ¿Cómo hablarías? Es sencillo. El que está sin Cristo no le importa. Con todo y Cristo en la cruz frente a Él continúa escupiéndole. Pero el que está en Cristo lo duda. Mi amado, Cristo no está personalmente con nosotros físicamente, pero está personalmente, espiritualmente. Y el cristiano sabe y su conducta no es cambiada, hermanos, de manera absoluta, es decir, completa, sin más pecado, desde que Cristo nos salva, pero sí su decisión por hacer las cosas para Él ahora es distinta. Ahora yo sí puedo pensar en algo que voy a emprender y de inmediato decir, ¿esto será agradable al Señor? No lo voy a hacer. Antes no podías, ahora sí puedes. Y esto significa justamente, hermanos, que esa libertad no únicamente me libertó del infierno, sino me liberta también de ser esclavo de mí, de mis concupiscencias, de mis decisiones pecaminosas. Soy libre del diablo, soy libre de ese tentador que tenía dominio sobre mí. Soy libre del pecado, ya no tengo que caer en pecado, soy libre. Ahora yo sería como un convicto que ha salido de la cárcel y de pronto ves que él solo va a la reja y se mete y se encierra otra vez. Le dirías, ¿estás tonto o qué? Tú eres libre. Es que quiero estar encerrado. No hay nada. Es que fui muy malo, pero ya pagaste por eso. Sal de esa prisión. Lo mismo es en el cristiano. Fuimos completamente libres. Cuando caemos en pecado es por el orgullo, la tentación, la insubordinación, el olvidar en ese momento por mi orgullo que Él es digno de que yo me humille a mí mismo y no peque.
Y eso es posible por Cristo, hermanos. Esto obviamente no significa que ahora nosotros vamos a guardar la ley perfectamente, que los 10 mandamientos y el resto de los 623 mandamientos en totalidad de la Biblia los voy a obedecer cabalmente. No, hermanos. Esto significa que la perfecta obra de Cristo es imputada a mí y que ahora se puede reflejar en mi vida nueva. Que toda la obediencia perfecta de Cristo no únicamente me salva, sino también se me concede a mí el poder de vencer al pecado, la tentación y vivir de una forma nueva. Hermanos, cuando yo veo esto en la Escritura, me llena de gozo y oro a Dios, hermanos, para que aquellos que queriendo ser muy santos, al fracasar, se hunden otra vez en condenación. Yo les pregunto a ellos, dime entonces, ¿qué tienes que hacer para salir de ahí? No hay respuesta bíblica que pueda sustituir arrepentirme y creer en Cristo. Muchos olvidando esto tratan de, ahora sí voy a esforzarme, voy a cumplir la ley para que otra vez, ¿qué? ¿Sea amado? No, tú ya fuiste amado. ¿Ya no sea condenado? Ya no hay condenación para ti. ¿Sea yo mismo agradable a Dios por mi obediencia? No, tú ya eres agradable a Dios. No hay salida. Todo nos dirige a Cristo y a confiar en Él. Y es maravilloso, hermanos. En Filipenses 3:9 dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. No teniendo mi propia justicia, sino la fe en Cristo. Hermano, Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y otra vez recordando, hermanos, el ejemplo que se nos está dando acá. Es maravilloso porque cuando dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, escucha bien, tal vez le queda muy bien a Pablo que vivió toda su vida para el Señor una vez que fue salvo. Y tú puedes decir, todavía vivo yo. Cristo todavía no mora bien en mí. No, mi amado hermano, no es tu propia justicia, es la justicia de Cristo en ti. Cristo vive en ti. Y por lo tanto, eso debe compungirte más cuando tú pecas sabiendo que el Espíritu Santo habita en ti. Eso es. Yo no voy a hacer méritos para que Cristo more en mí. Cristo hizo todos los méritos para Él morar en mí. Esto es increíble. Así que tal vez una persona que odia su pecado puede decir, es que todavía yo pienso que Cristo no vive en mí. Bueno, hermano, si eso es cierto, tú no eres salvo, estás directo al infierno en cuanto mueras. Pero si lo dices por la carga de tu pecado, es simple. Tú eres agradable a Dios y eres libre para salir de esa condición. Ya no hay más excusa. Hermanos, esas excusitas que todos ustedes escuchan, pero los hermanos que estén a distancia, que una y otra vez estoy enseñando en el púlpito, manchan, hermanos, el evangelio. Es que quiero, pero no puedo, es que me esforcé, es que la verdad Dios conoce mi corazón, que yo no, pero esto y aquello. No, cállese la boca. Usted está predicando un evangelio de debilidad, no es el evangelio que es poder de Dios para salvación. Tú estás tratándome de decir que entonces, si haces el bien, eres de Dios, si haces el mal, no eres de Dios, o que el evangelio no tiene el poder suficiente para vencer tu tentación. Es una predicación falsa, es demoníaca. Porque todo esto va a resumirse en esto. Entonces, ¿cómo sí? Siendo bien perfecto y obediente y cumpliendo la ley perfectamente, estás equivocado. Y por otro lado, hermanos, debemos cuidarnos también de enjuiciar a los demás en eso. A ver, ¿qué hace entonces aquel que está siendo enjuiciado? ¿Cumplir la ley perfectamente para que lo perdonemos? ¿O cómo? No entiendo. ¿Qué no es por la fe? Porque la Biblia en el Nuevo Testamento nos da claridad. Aún desde el Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. ¿Qué hacemos entonces? ¿Creemos que es por Cristo o creemos que es por el hombre? ¿Qué hacemos? Pero también, hermanos, nos deja claro que el hombre que está en Cristo, obviamente ya no es dominado por la carne, así que una persona que está constantemente siendo dominada por la carne y que no lucha contra la carne, pues lo más seguro que no es de Cristo. El texto no dará pie al error, aunque es una mentalidad que existía en los romanos. Acuérdense que Pablo ya dijo que entonces continuamos pecando para que la gracia de Dios sea más abundante, y dice, de ninguna manera. Aunque hay perdón y amor y misericordia y salvación, el creyente no quiere vivir en pecado para gozar más del perdón de Dios. Hermanos, pero yo anotaba un ejemplo que me dio mucha paz. Imagina un árbol de frutas, ¿ok? Ese árbol, hermano, no da fruto para convertirse en árbol, ¿verdad, hermanos? El árbol no da fruto para ser un árbol, ¿verdad, hermanos? Da fruto porque es un árbol, ¿no?
ya es árbol, por eso da fruto, hermanos. Y así es el cristiano. El cristiano no obedece para ser salvo, sino porque ya ha sido salvo. Eso es. Si piensas, pero por sus frutos los conocerás, por supuesto, es lo mismo. Yo por el fruto de alguien sé si es de Cristo o no. Pero hermano, yo no tengo que decirle al árbol que no existe, conviértete tú al fruto, da fruto sin árbol. No puedo, hermanos. El árbol va a dar fruto porque es un árbol. El cristiano va a dar fruto porque es un cristiano. Y aún, hermanos, la Escritura habla de fruto de arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento también es un fruto que se da porque soy parte de Cristo. Sin Cristo yo no puedo arrepentirme de manera genuina. Puedo tener remordimiento como el borracho que atropella a alguien y ya no quiere él volver a tomar. Pero basta con que pase 1 mes, 2, 3 meses y vuelve a tomar. Hermanos, pero el arrepentimiento que es de Dios, que nos da a los creyentes, es muy diferente. El arrepentimiento verdadero en el creyente, que no es un remordimiento, hermanos, pasajero, lleva a que el creyente sea lavado constantemente, nunca queda igual, siempre va creciendo. Una persona que dice que se arrepiente, yo escucho, hermano, como pastor, y que nadie sea aludido, muchos se acercan conmigo, pero ya me arrepentí, ahora sí voy a hacer. Hermano, 1 semana y lo mismo, otra semana lo mismo, otro mes, ya me arrepentí otra vez. No, nunca te arrepentiste. Si esa persona no se arrepiente verdaderamente, esa persona, hermano, continuará peor. Y lo peor, como lo he dicho antes, que llegará el punto en donde él pensará y predicará con su vida que el evangelio no es poder de Dios para salvación, que la palabra no es viva y eficaz, que no transforma, y eso es terrible para su vida y para la vida de los demás. Entonces, hermanos, todos los creyentes, tú si eres un creyente, tu vida ahora puede mostrar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Tu vida no podría mostrar a Cristo si Cristo no vive en ti. El apóstol Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Yo no puedo ocuparme de algo que no tengo. Ocúpate, y cuando dice ocúpate es que yo tengo, hermano, la decisión de ocuparme o no ocuparme, de hacerlo o no hacerlo. Ahora la libertad de conciencia es bien clara para mí. Ahora puedo obedecer o puedo no obedecer. Estoy llamado a obedecer. Eso no cambiará, hermanos, las cosas en cuanto a quién soy para Dios. Lo que va a cambiar, hermanos, es cómo vivo para Dios. Si estoy viviendo para su gloria o para la mía. Sin duda se requiere sacrificio, abnegación, diligencia, oración, estudio. Una persona que no usa los medios de gracia no podrá, hermano. Nuestro Dios no es ese tipo de Dios imaginario de siéntate, no hagas nada, quédate quieto. Congrégate el domingo solamente y está bien, Dios va a hacer su obra. Ese Dios se predica en la calle. No te preocupes, Él solo obrará. Él puede, pero el Dios Todopoderoso ha querido, hermanos, que nosotros respondamos. Eso es evidente. Así que, hermano, la obediencia no es ahora para nosotros, según lo que enseña la Biblia, una condición para ser amado. La obediencia es porque ya soy amado. Y la obediencia del creyente es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en mi vida, particularmente en mi corazón, que es en donde está el pecado, la perversidad en mi corazón y el engaño. Cuando yo estoy haciendo cosas, hermano, que agradan a Dios, es atribuido al Espíritu Santo solamente. Puedo ahora hacerlo, puedo luchar contra la carne porque está vencida. Siempre se escucha el texto, hermanos, de la carne es débil, ¿verdad? Pero se olvidan la segunda porción. Pero el Espíritu vivifica. La carne es débil y yo le doy una interpretación que no sé si sea, hermano, así vista por todos. Pero cuando decimos que la carne es débil, ¿cómo es la carne, perdón? Entonces, no es para decir, es que la carne es débil. Ya sabes, pastor, mi carne es débil. Hermano, ¿pero de qué hablas? ¿Tú eres carne todavía? ¿Tú estás en la carne? No. Entonces, si la carne es débil, yo sé que si hay un hombre débil y un hombre fuerte, ¿quién es el que es vencido? El débil. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en mí y la carne fue abolida por Cristo, la carne ya no tiene más poder sobre mí. Caigo, hermano. Caigo como una prostituta que llama la atención de un hombre impío, lo hace caer. Pero yo conozco al tentador y conozco la acechanza y sé lo que pasa cuando peco. Nadie peca, ningún creyente peca y al día siguiente está más feliz. Ningún creyente peca y al día siguiente está más fuerte en Cristo. Nadie, y no le conviene. Es como tragar veneno poco a poco. No me mata de inmediato, pero me voy sintiendo mal día con día.
Entonces, hermanos, si decimos que el Espíritu vive en mí, la carne es tan débil que la puedo derrotar, puedo, hermano, estar viviendo en el Señor. Entonces, ¿por qué caemos constantemente en pecado? Creo que los que estamos en Cristo sabemos por qué. ¿Cuándo mayormente es cuando caes en pecado? Cuando no te ocupas de las cosas del Espíritu. Es en ese momento, en momentos de ocio, hermano, en momentos que a lo mejor puedes usar para el Señor. Hay quien peca mucho más estando solo en la calle que acompañado con creyentes o su familia. Entonces, ¿qué haces cuando estás ocupado, cuando vas solo en la calle? Ocúpate en las cosas de Dios. Ponte una predicación, ponte a leer la Biblia, predica el Evangelio. Todo eso ayuda, hermanos. El ocio, decía un hermano, es el taller del diablo. El dejar que mi mente empiece a pensar, hermano, mi corazón es pecaminoso, voy a caer porque estoy debilitado, no estoy viviendo en el Espíritu, por lo tanto voy a ser vencido porque no estoy viviendo en el Espíritu, sino estoy dándole vuelo a mi carne. Así que Pablo, hermanos, aquí nos habla con mucha claridad de una división radical, como un contraste, negro y blanco. Hay dos tipos de personas. No existe un tercer grupo. Hay quienes dicen así, ¿no, hermanos? Bueno, está bien, lo confieso, no estoy tan comprometido, pero tampoco estoy tan perdido. Ese hombre no existe. Ese hombre no existe según la Biblia. Toda la Biblia nos enseña que Dios no es un Dios de gris. ¿Sí saben a lo que me refiero con un Dios de grises, niños? Un tibio. Ni tan negro ni tan blanco. No, ese no existe. La Biblia dice, hermanos, que hay dos tipos de personas, negro y blanco, luz y oscuridad. Punto. Así que, hermanos, los cristianos en el Señor sabemos que estamos llamados a estar en la luz, a vivir en el Espíritu, no en la carne. Y eso es algo que tenemos que provocar cada individuo que forma parte del cuerpo de Cristo, porque eso es contagioso. Cuando nos reunimos con gente sabia, hermanos, no digo sabios como el mundo, muy sabelotodos, no, con gente que conoce Cristo, conoce a Dios, conoce su obra. Hermano, tú no pecas con facilidad, porque aun cuando te desvías un poco, la plática torna hacia el Señor. La plática torna hacia la obra del Señor. La plática, hermano, te llevará a que te arrepientas de algo. Siempre es, hermano, evidente eso. Los que están justamente en la carne, es decir, la naturaleza caída, tienen características, y los que están en la naturaleza espiritual, la nueva vida en Cristo, tienen características. Nunca en medio. Hermano, yo temo más y me duele más mi corazón por un tibio que por un perdido. Te voy a decir por qué. Porque el perdido tiene oportunidad de ir a Cristo por primera vez. El tibio dirá, no, Él así me ama como soy. Es por gracia, no es por obras. Con lo que hago está bien. A fin de cuentas no tengo que hacer nada. En Cristo se cumple todo. No hay problema. Olvidando que Dios lo tiene en el mundo con un propósito para expansión del reino y para adorar, para fortalecer la iglesia, para servir, para dar, para ayudar. Es esa persona que habita en el mundo tranquilamente diciendo el domingo, amo a Cristo con todo mi corazón, pero en la semana olvida que hay personas alrededor que probablemente son hermanos que aún duermen y que no habla el evangelio, no da misericordia, vive para sí, está enfrascado en él, y para él escuchar el evangelio otra vez es como algo repetitivo. Ese me duele más que el perdido. Porque el perdido llegará nuevo, hermano. El tibio ni aquí ni allá, por lo tanto dirá, no me hace falta nada. Y está autoengañado con otro evangelio que no es el evangelio. Es terrible. Hermanos, el apóstol Pablo otra vez enseña a los Gálatas. Ustedes recuerdan este pasaje. El versículo 16 del capítulo 5 dice, andad en el Espíritu. Y mira qué bendición lo que dice. No satisfagas los deseos de la carne. El deseo de la carne aquí no únicamente es lo sexual, como algunos creen, ¿no? Sino también la ira, hermano, la mentira, la hipocresía, la murmuración, el odio, los celos, la contienda, las envidias. No satisfagas, esos son deseos meramente de la carne, de la naturaleza caída. Son esas obras pecaminosas que toda nuestra vida nos acompañaron. Desde que nacemos vamos creciendo y no se nos enseña a pecar. Estamos simplemente haciendo lo que por naturaleza somos, pecando todo el tiempo. El pequeño niño golpea a su hermano, le envidia, le cela, puede odiar, puede maldecir, porque es un pecador, por eso peca. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ya no andes, ya no camines tú en los deseos de la carne, al contrario, anda en el Espíritu. Y él define qué es eso. Y justamente adelante dice, manifiestas son las obras de la carne. Y él habla toda la lista, fornicación, adulterio, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, borracheras, orgías, todo eso. Pero el Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Y uno puede decir, pero ¿cómo es muy difícil? Hermano,
es difícil porque olvidas que el Espíritu mora en ti y que tú puedes hacer eso. Porque dice la Escritura que es fruto del hermano Charlie, ¿verdad, hermano? Fruto del hermano Alan, ¿no? Del hermano Arturo, ¿no? ¿Fruto de quién? Es suyo. Es solamente, hermano, dar de lo que es del Espíritu. El problema es que en la lucha, pues olvidamos el Evangelio y el poder que hay y caemos en la tentación. Es muy terrible, hermano. Una y otra vez aún me ha tocado conversar conmigo mismo y con pastores que están así, bueno, te entiendo, pecaste terrible, mal y todo, pero ¿qué vas a hacer entonces? Esforzarme. Guarda silencio. ¿Estás tratando de ponerte en el lugar de Cristo? O no entiendo qué es lo que quieres hacer. Ver tu esfuerzo y decir, wow, se esforzó, él salió del hoyo. Nunca, hermano. Debo de predicarme el Evangelio, que el Evangelio dice que los que están en Cristo son criaturas nuevas, que lo viejo pasó. ¿Qué es lo viejo pasó? Su pecado, su carne, su esclavitud y también el antiguo pacto. La ley pasó, hermano, para nosotros. Ya no se demanda, obedece para que recibas. Ahora se me dice, cree para que recibas. Y debo de creer en eso. Es una lucha por mi pecado, pero debes creer, es un mandamiento, cree. El apóstol Pablo dice a los Colosenses, capítulo 3, versículo 2, pon la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Y a qué se refiere? No únicamente de estar afanados por el trabajo, la familia y todo lo de aquí, no, hermano. Pon la mira en las cosas de arriba, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en su obra, pon tus ojos en el Dios soberano, en la Santísima Trinidad. Pon tus ojos en la adoración que hay hacia el Señor. Ve cómo es el cielo para que tú no estés aquí en la tierra como un extraterrestre, hermano. Una persona fuera de este lugar, una persona que a los ojos del mundo es como un loco, un fanático, es lo que hace la cruz al mundo, es locura para ellos. Pon la mira en la obra de Dios. Si lo pones tú aquí, con un poco de la obra de Dios, pero tus ojos aquí, pues no, hermano, porque esto no se entiende de forma natural. No podrás. ¿Cómo que vivir en el Espíritu, vivir en la carne? Estás en Cristo, tú no eres ya de la carne. Tú ya no eres esclavo del pecado, tú ya no eres esclavo del diablo, no eres esclavo de ti mismo, ahora eres libre en Cristo. Pon tu mira arriba y persevera. Creo, hermanos, que aún esto es muy importante decirlo, cuando una persona peca y olvida esto, él pone su mira arriba. ¿Tú has visto una persona que cae en pecado y es descubierta o tiene ese tipo, hermanos, de actitud negativa? ¿Él está viendo hacia arriba gozado? Piensa en su cuerpo. ¿Hacia dónde está viendo? Hacia abajo, con la cabeza abajo, compungido, herido. Está bien que seas, hermano, contristado por el pecado, pero el Evangelio dice que el pecador, confesando su pecado, él puede levantar sus ojos y decir, gracias, Señor, por tu bondad. Aunque la gente se moleste, porque su perdón es muy rápido. Es así. Pon tus ojos arriba. Arriba sí hay posibilidad, en la tierra no. ¿A dónde puedes voltear aquí para que te ayuden en tus pecados? En tu obediencia. ¿En dónde, hermano? ¿En dónde? ¿A quién puedes ver que digas, oh, ahí estoy librado, ahora ya voy a salir de esta situación? ¿Dónde? Si hemos probado de todo y nada funcionó. Pero pones tus ojos en el que sí puede, hermano, y hay una diferencia contundente. Pensaba, hermanos, en cómo, por ejemplo, a veces queremos poner, bueno, los que somos ya mayores de 40, ¿recuerdas el radio? ¿Ya no hay radio ahora o sí? ¿Estaciones de radio? Ok, antes, niños y jóvenes, antes había unas perillas así y seleccionabas la estación de radio, movías y se escuchaba hasta que sintonizabas. Hermanos, yo les pregunto algo, ¿podíamos sintonizar 2 estaciones al mismo tiempo y escucharlas? O en lo digital, ¿puedes poner 2 estaciones al mismo tiempo? Lo mismo en el cristianismo. El que vive en la carne sintoniza lo terrenal y no puede poner lo espiritual. El que vive en la carne, no solamente en sus pecados, que no le importa eso, sino también aquel cristiano que por cualquier motivo comienza a vivir en la carne. No puede hacerlo. Hermano, y aún quisiera profundizar un poco más. Hay una persona que dice, no estoy ni tan en la carne, simplemente, pues, no soy como los demás que están viviendo de forma más espiritual. No, estás en la carne. Estás en la carne. Insisto, no hay término medio. Hermanos, ¿qué no si de verdad entendiéramos que Dios, el Dios del universo, se encarnó y vivió entre nosotros y murió en la cruz por nosotros y resucitó
y pronto volverá y todo ojo lo verá. ¿Qué si creyéramos eso, hermanos? No, hasta en una caricatura no veríamos una consecuencia en las vidas de aquellos que fueron rescatados por Él de una forma impresionante. Si lo contamos como un cuento, hermanos, de un rey que fue traicionado por sus súbditos y por los habitantes de su reino, y de pronto estos habitantes de su reino, decía el pastor R.C. Sproul en un cuento que tiene del Evangelio, estos habitantes van a una ciudad vecina y toman un agua envenenada. Pero estos habitantes son traidores de ese rey. Este rey sabe que fueron a otro lugar, que se envenenaron de esa agua, y él no le importa, él sabe que están bajo su tutela. Y el rey se quita sus vestiduras de rey, sale del castillo sin protección alguna y va a esa ciudad extranjera para rescatar a aquellos que bebieron de esa agua contaminada. Los rescata. Él bebe de esa agua contaminada para quitar el hechizo y salva a todos aquellos que lo traicionaron. Te pregunto algo, ¿cómo esperas que ese pueblo traidor que fue rescatado por este rey que se envenenó para quitar el hechizo de ese pueblo, cómo deben de vivir en consecuencia? ¿Te das cuenta que es algo lógico? Es lo que demandamos a nuestros hijos. Las mamás, perdón, lo he dicho mucho, pero yo te amamanté, te llevé en mi vientre 9 meses. Estos pechos fueron amamantados por ti y me desvelé, hice y ahora tú me pagas de esa forma. Porque es una demanda justa. Yo te di, tú debes darme. Hermanos, el Señor no está demandándome nada para que le pague lo que le debo. Simplemente es una mente coherente. En donde si entendemos esto, mis amados hermanos, llegamos a una conclusión. Oh, creo que estoy en la carne. Quité mis ojos de arriba, dejé de ver a Cristo, dejé de ver su obra, dejé que mi pensamiento se coludiera con el mundo y pensara como el mundo y me olvidara de lo eterno. Se me olvidó. Me enfrasqué en los afanes y cosas del mundo, en el temor, en la ansiedad, y me olvidé de lo eterno. Me olvidé que soy extranjero, me olvidé que mi nacionalidad está en los cielos. Me olvidé. Estoy en la carne, no estoy tibio. Estoy en la carne. Hermano, ¿en qué piensas la mayor parte del día? ¿En lo material, tus problemas, tus deseos? ¿O piensas en Cristo, en su palabra y en la eternidad? Y ahora quiero cambiar normalmente esta voz cuando exhorto a alguien, pero ahora quiero decirte, ¿por qué? Hermano, si estás tú fuera, amas a tu familia con todo tu corazón, supongamos, y estás fuera de tu familia, ¿qué es lo que quieres? Estar con tu familia. A mí las ocasiones que me ha tocado viajar solo, lejos, lo que más extraño es mi familia, hermano, mi esposa y mis hijos. Y mis pensamientos, ¿sabes en dónde están en la noche? Ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque es mi familia. Te pregunto algo. ¿Qué pasaría si un hombre viaja solo y de pronto empieza a ver el mundo y le llama la atención el mundo? ¿Ok? Y se olvida de que tiene una esposa e hijos en otro lugar del mundo. ¿Qué va a pasar con esa persona si se distrae, hermano, de que tiene una esposa e hijos? ¿Alguien podría decirme? ¿Pero por qué no volvería, hermano? Pero no se quedaría solamente en no extrañar. ¿Qué haría? Pecaría, sin duda. ¿Qué es lo que pasa cuando yo olvido que soy del Espíritu, que soy de Cristo? No únicamente me quedo como si nada, hermano, sino que yo empiezo a buscar un sustituto. Voy a buscar mi sustituto, ¿sabes en qué? En mi esposa. Voy a buscar mi sustituto en mis hijos. En voz del amor y del cuidado, voy a enfocarme más en ellos. Voy a dedicarme a ellos, a alimentarlos bien a ellos, a cuidarlos mucho a ellos, a protegerlos a ellos, a que ellos estén muy bien. Y es bueno, pero el problema es que yo quito mis ojos del Señor. Voy a creer que es con mi fuerza, con mi provisión, con mi trabajo, con la disciplina que yo les dé, y voy a fracasar. Hermano, en cualquier cosa que pienses, quitamos nuestros ojos de Cristo, quitamos nuestros ojos de lo eterno. Él es el eterno. Quitamos, hermanos, nuestros pensamientos de lo espiritual, de la escritura, de la oración, de las reuniones con la iglesia. Y escúchame bien, hermano, y no me importa en lo absoluto que alguien se sienta aludido porque hoy no está aquí o mañana o el miércoles o el domingo. No me importa, es la realidad. Tal vez despierta. No estás en el Espíritu. No estás en el Espíritu. Es una mentira. ¿Podría el hombre escribirle cartas a su esposa que está en otro continente, pero tener su corazón en el nuevo hogar que tiene? Es una realidad. ¿En qué estás pensando la mayor parte del día? Mira, no eres considerado infiel y rebelde y perdido
si tú no estás pensando en el Señor. El problema es que si tú no estás en el Señor, estás pensando en la carne, en lo terrenal, es la realidad. Y quiero preguntarte, ¿y si es así, estás verdaderamente pleno y feliz, satisfecho, lleno? No, porque nada ni nadie puede satisfacer mi mente y mi corazón a menos de que sea el Espíritu. Él satisface todo, Cristo. Lo demás, hermano, es como querer llenar un barril sin fondo. Nada va a saciarme, nada va a saciarme. Cristo sí lo hace. Hermano, si yo solamente pienso en lo material, en los problemas, en mis deseos, en mi tiempo, en mi vida, en mi espacio, me volveré en un cristiano egoísta. Un cristiano que no piensa en los que no están en Cristo y pueden estar. Un cristiano que no ve a los perdidos, a la gente con hambre. Un cristiano que no ve que la iglesia necesita cristianos comprometidos, responsables. Un cristiano ensimismado. No es un cristiano ensimismado solamente, es un cristiano que está en la carne. Está habitando en un lugar y un espacio que no es el suyo. Y no está feliz. Cree que es feliz. Está muy equivocado. Y tarde o temprano, si no se arrepiente, perecerá. Hermano, cuando pensamos en Cristo y en su palabra y en la eternidad, las cosas cambian rotundamente. Y ahora, ¿por qué hablo de la muerte? Si soy un cristiano. Bueno, hermanos, la Biblia nos enseña que un cristiano que se ocupa de la carne muere también. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es lo que dice, y aunque adelante dirá que justamente los cristianos ya no son esclavos de la carne, de cualquier manera vemos en la Escritura que un cristiano que se ocupa del pecado y le da rienda suelta olvidándose del Señor, o como es la moda, hermanos, usándolo como un amuleto, ¿no? Para que mi esposa esté bien, para que tenga comida, para que mis hijos estén sanos, para que me vaya en todo bien. Me vuelvo en un cristiano sensual, un cristiano sensible, bien débil y endeble, hermanos, mal, cobarde y terrible. Ese es el tipo de cristiano sensual que no está en el Espíritu. Y es peligroso. Y prácticamente, hermano, está listo para la muerte. Es como los discípulos preguntándole al Señor, ¿y por qué la carne de aquellos hombres se entregó a ídolos? ¿Y por qué cayó la torre de Siloé sobre ellos? Ellos tratando de ver, hermanos, que ellos justamente eran unos pecadores terribles, que había caído juicio sobre ellos. Y el Señor les dijo, antes si ustedes no se arrepienten, también morirán. Hermano, el ocuparse de la carne es muerte, es muerte. Si hablamos antes de la muerte física, es muerte en mis pensamientos, pensamientos de mal, pensamientos de temor, de ansiedad, de afán, de incertidumbre, de miedo, de parálisis, hermano. Es todo miedo, todo cuidado. Esta es la persona que se enfrascó en la voz del mundo y, como dice Isaías, hermano, le llamó conspiración a lo que el mundo llama conspiración, miedo a lo que el mundo llama miedo. Cae así, es una condición terrible. La carne es muerte espiritual, es separación de Dios, según lo que el Nuevo Testamento enseña. Pero también aquellos creyentes que se ocupan de la carne están así, sin estar así. Son eternos para gloria, pero viven como eternos para perdición. ¿Y qué hay de contraste? El Espíritu. ¿Qué es espiritual? Primeramente, vida nueva, paz con Dios. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida del creyente. Hermanos, esa es la vida del creyente. Espíritu, vida y paz con Dios. Si el creyente está viviendo en la carne, el creyente no está bien porque su vida es otra. Su condición ya es otra, hermano. Lo que él puede hacer es otra cosa. Lo que puede ver es otra cosa. Es como un extranjero, hermano, en una tierra lejana, intentando ser como un hombre de ese lugar. No acomoda, no encaja. Lo digo muchas veces. Es como el gringo, ¿no? Blanco, rubio, ojos azules, vistiéndose de charro y queriendo ser un charro aquí y vivir entre todos los que están aquí. No puede ni hablar igual, no puede ni pensar igual, su cultura es otra, su educación es otra, no se embona, no está cómodo. El creyente que está en la carne tampoco está cómodo. Y no únicamente insisto en el pecado, sino con una vida fría, hermano, con una vida fría o con una vida olvidando el Evangelio para ser restaurado, levantarse y continuar adelante. Cualquiera de los ámbitos que pienses que tengan que ver con olvidar que somos del Señor y que estamos en el Espíritu. En Efesios 2:1 justamente dice, hermanos, que los que están en la carne están muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo ya nos enseñó que un creyente no está muerto ya. ¿Por qué vivir en delitos y pecados?
Hermanos, los que están en el Espíritu, dice Juan capítulo 14, versículo 27, es el Señor Jesús, dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Por qué ocuparte entonces de pensamientos de miedo, de ansiedad, de temor? ¿Por qué ocuparte del pecado? ¿Por qué buscar la sensualidad, la lascivia, el odio, los celos, la contienda? ¿Por qué buscar el adulterio, la fornicación? ¿Por qué buscar la aprobación del mundo, vivir como el mundo? ¿Por qué, mi amado hermano, si toda esa búsqueda de tu paz no va a ser nunca completada? La paz de Cristo, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Qué quiere decir la paz de Cristo? Hermano, paz en un mundo caído que busca la paz y no la encuentra, que no la tiene. Paz en medio de la traición, paz en medio del dolor, paz en medio, hermano, de los oprobios más terribles, paz en la cruz del Calvario. Es la paz que necesitamos. El hombre está buscando paz y en la carne no se encuentra paz. Nunca, nunca. Imaginen, hermanos, dos ríos. Uno de agua contaminada que lleva, pues obviamente, a la enfermedad a cualquiera que lo tome y a la muerte. Y otro de agua pura que es refrescante, de una temperatura muy adecuada para el calor y que da vida. Ok, ¿de cuál tomarías, hermano? Tienes dos ríos, uno contaminado que te va a matar y otro río que te va a saciar y te vas a sentir fresco y vital. ¿Cuál tomas? Sin duda respondemos, ¿verdad? Pues el río bueno, el río que toma la persona que sabe que es agua pura, fresca, cristalina, sana, llena de minerales, agua que ya no tenemos en los garrafones. Ok, así es ocuparse de la carne o ocuparse del espíritu. Así es. O estás tomando agua contaminada, veneno, o estás tomando agua pura. Y si alguien todavía dice, pero es que es muy difícil, pastor. Sí, hermano, es muy difícil, pero insisto, es más difícil tomar del agua contaminada. Punto. Y ahora el espíritu habita en mí, no es por mi fuerza, es en su fuerza. Por eso Pablo dice, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza y vístanse de su armadura para que puedan. Eso es un creyente. ¿Por qué creerle al diablo y creerle a mi corazón cuando se entenebrece? ¿Por qué? ¿Por qué predicarme otro evangelio diferente? ¿Por qué, hermanos, estar feliz con mis ídolos? ¿Por qué? Si eso no me da felicidad. Basta con que lo que más amo o, hermano, lo que más me aleja del espíritu caiga y adiós paz. Adiós gozo, adiós plenitud, adiós planes, adiós todo, hermano. Pero a Cristo, ¿quién me lo puede quitar? Hermanos, muchos buscan la paz en este contexto, en el dinero, ¿verdad, hermanos? En el placer o en la religión falsa. La religión falsa es algo que se practica desde toda la vida, hermanos. La religión falsa es como la religión que conocemos de obras, que van. Yo recuerdo que de pequeño se buscaba familiarmente, vamos a la misa de San Rápido. 15 minutos, nos baña y nos vamos. Y ya me siento como flotando en las nubes. Eso duraba 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hermano, buscar la paz en cualquier otra cosa no encuentro. Si yo busco la paz en mi esposa Carlita, ¿sabes cuánto va a durarme, hermano? En mis hijos, en su seguridad. Si yo busco la paz, hermano, en el dinero, caramba, nunca la tengo. Nunca. Pero la verdadera paz, hermano, la encontramos cuando el Espíritu de Cristo está gobernando mi mente y mi corazón. Y yo no puedo restarle el poder a Dios. Pero sin duda el contexto bíblico nos enseña que yo como creyente puedo ocuparme de la carne o ocuparme del Espíritu, punto. La carne muerte, el Espíritu vida, punto, hermano. Puedo hacerlo. El Señor soberano, sobre todo, quiso que fuera así. Así que, hermanos, el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cualquier cosa de la carne, cualquier cosa. Nos debemos cuidar tanto de eso, hermano, porque es estar como enemigo de Dios sin ser su enemigo. Es como un hijo traidor. Es como una esposa o un esposo infiel. Terrible. Hermano, tal vez yo no te veo. Joven, tal vez no te ve tu papá, tu mamá. Tal vez yo no veo niños y a ustedes. Pero tú sabes lo que es ocuparse en la carne. ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué intención lo haces? ¿A quién le quieres llamar la atención? ¿Qué es lo que haces? Tú sabes. Todo eso es terrible porque a fin de cuentas es como estar enemistado con Dios. Hermano, Santiago lo entiende y dice, almas adúlteras, ¿qué no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Juan dice que aquel que vive así se constituye enemigo de Dios. Es traición. Viendo esto, hermano, yo no necesito un látigo ni una cámara 24/7 para comportarme de una forma que a Dios agrade. Esto no es llamado a ser perfecto. No puedo, hermano. Sí hay un llamado a buscar la perfección, pero
hermano, como es perfección, todos los días tengo que buscarlo. Pero esto sucede en la casa, afuera, en la calle, en el trabajo, hermano, en la escuela, en la iglesia. No es un llamado a ser un religioso, hermano, el domingo y el resto de la semana, no, es todo el tiempo. El domingo no es el día de descargas de pecados para llegar y ser bendecido y salirme y otra semana dura y volver. Es un día sin duda de descanso, hermanos, pero nuestro descanso no es el domingo, nuestro descanso es Cristo. Hermano, el hombre en la carne no solamente va a estar enfermo, está como un muerto. Si pienso en la carne sin Cristo, pues es un enfermo, muerto en delitos y pecados, está en guerra con Dios, su mente no quiere obedecer la ley de Dios, ni puede, y esto obviamente nos indica la depravación total del hombre. Yo pregunto, ¿el cristiano es este? No. Entonces, ¿qué sucede? Dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 18, estos hombres que están en la carne están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero yo pregunto al cristiano, ¿estás ajeno a la vida de Dios? Si el Espíritu mismo habita en ti, ¿eres ignorante al Evangelio? No. Entonces, ¿qué sucede? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Eres enemigo de Dios? No. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Y vuelvo a insistir, esto no es, haz esto o no hagas esto para que no haya condenación y Dios te ame. No, no hay condenación, Dios te ama. ¿Qué pasa entonces? Hermanos, es como un rebelde contra un rey. No quiere obedecer y no puede hacerlo mientras su corazón sigue en rebeldía. No puede hacerlo, no quiere hacerlo. Es terrible en la vida de Saúl, por ejemplo, hermanos. El pueblo rebelde pide un rey. Había un rey, era Dios su rey. Samuel es como un tipo rey para ellos. Y ellos piden uno. Dios le dice a Samuel, diles que yo soy su rey, pero si no quieren está bien. Dales a ellos el rey que piden, pero diles que ese rey los va a llevar a desgracias. Y ellos, ¿sabes qué hacen? No importa, queremos rey. Saúl es un hombre que termina mal. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Hermanos, nosotros en Cristo Jesús podemos vivir como rebeldes, nunca vamos a encontrar felicidad. Podemos vivir haciendo nuestra propia voluntad, nunca vamos a encontrar felicidad. Podemos creer que es el pastor el que está exhortando a la perseverancia, a la santidad, al devocional familiar, a leer la Biblia. No es el pastor, no seamos tontos, hermanos, es el Señor. Él es el Señor. Nunca llegará a ningún lado el que se ocupa de la carne y no lo podrá hacer mientras siga en rebeldía hasta que reconozca y diga, caramba, como el pueblo de Israel, bien Samuel nos dijo de parte de Dios que no consiguiéramos un rey así, lo procuramos, lo buscamos y mira ahora nuestras desgracias. Hermanos, no pienses en algo neutral. Tal vez el que se sienta tan débil y diga, bueno, pero es que Dios no me dotó. Hermano, si te dotó del perdón, te dotó igual que a cualquier otro perdonado. Si te dotó de gracia, te dotó de la misma gracia que a los demás da. El asunto aquí es, ¿para qué te ocupas tu vida? ¿Ocupas tu vida para la carne o para el espíritu? Te pregunto, ¿no te gustaría gozar de plenitud, de paz, de gozo, aún en medio de la tormenta, pasar por un montón de fuego, pero estar más sólido que lo que estás cuando pasas por el fuego? ¿No te gustaría sentirte bien para el momento de cantar al Señor, no sentirte un hipócrita? ¿No te gustaría buscar al Señor como el Padre nuestro, en lugar de decirle, dame, cuídame, me? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ocuparse del Espíritu, esa búsqueda que tenemos nosotros de estar bien, aquí está, hermano, ocúpate del Espíritu. Ocúpate de eso, a leer, a orar, a meditar, a escuchar, hermano, con atención, a escudriñar, a obrar. Hoy que venía en camino pensaba, hermanos, ¿saben cómo nos libramos un montón de pecado, de aburrimiento, de afán, de ansiedad? Sirviendo al Señor. Te ocupas de servir y hasta fuerzas te dan. Pero sin ni una cosa ni otra, ¿cómo, amados hermanos? Estamos como la familia bien educada, que parece que está bien, pero basta con que se muera la primera generación de la familia y la familia es un desastre. Así que todo esto creo que nos mueve a servir, a evangelizar, a congregarnos, a orar, a leer la Biblia y tener paz, hermanos. Dice el texto, el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto, hermanos, nos confronta porque yo sé que soy agradable a Dios, dice el Señor, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero qué terrible saber que ese tipo de vida que yo llevo, como muy laxa, muy tibia,
es como la vida de aquellos que no agradan a Dios, pero yo sí le agrado. Es como cuando un hijo en algún lugar vive como si no fuera hijo y sus amigos y la gente le dice, oye, espera, tú tienes un papá, tú tienes un hogar, es el hijo pródigo, ¿no? ¿Y qué está pasando contigo? Yo no entiendo, yo no tengo padre, yo no tengo hogar, yo soy un hombre de la calle, pero tú sí tienes todo, por favor, vete de aquí. Y aún gente de calle le ha dicho a hijos de familia, hey, tú no perteneces aquí, vete a tu hogar. Es lo mismo con nosotros. ¿Cómo vive ese hijo de familia con todo en su hogar, viviendo entre gente que no tiene familia y hogar? No vive feliz. Hermano, tú tampoco. Puedes venir a casa otra vez y vivir en plenitud, bajo el gobierno absoluto del Señor. No existe el tibio. No existe, hermano. Así es. Y todo es por la fe, hermanos. Todo es por la fe. Gloria a Dios. El último texto de hoy, hermanos, dice, mas ustedes no viven según la carne. Esto es interesante porque no nos está reprobando a los que caemos de pronto en esto, o tú si estás aquí en esa condición, sino una traducción muy sana sería, ustedes están vivos, ustedes no están muertos. Ustedes no están vivos, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y él dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Es como Pablo a los Efesios otra vez, cuando dice, si es que es aprendido así a Cristo. Si no, no podemos hacer. El mensaje acá del Espíritu no es para la persona que lo escucha. Esto es para el que está en la batalla, infeliz, cayendo en pecados, autocondenándose, viviendo en la miseria. Y el Señor dice, hey, tú no eres de la carne, ven, tú eres del Espíritu. Si tú eres del Espíritu, hermano, no eres de la carne, no eres del diablo, no eres ni de ti mismo, eres de Cristo. Esta es la marca del verdadero creyente, tener el Espíritu de Cristo o no. Y el que tiene el Espíritu de Cristo no es por su mérito, es por el de Cristo. Así que piensa en lo que sea para volver y no tiene nada que ver contigo. Si vuelves es por Cristo, si no vuelves es por ti. Es maravilloso. No es solamente un sentimiento ni una experiencia sentimental, hermano, como sucede a veces, ¿no? Yo sí quiero, Dios sabe que lucho. No es cierto. Vuelva, que la puerta está abierta. No es en base a tu sentimiento, tus lágrimas de cocodrilo que el Señor va a obrar. No, vuelva, levántese y vuelva, que usted puede. Dios mismo, Espíritu Santo, habita en ti. Él te va a ayudar, te va a transformar, te va a colocar en donde tú justamente perteneces. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 1, verso 13, ustedes son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si piensas en ese sello, piensa en la sangre de Cristo, que no se puede lavar, no se puede quitar. Piensa en 1 Corintios 6, 19, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo adornas el templo? ¿Cómo tienes al Espíritu Santo? ¿Cómodo, hermano? Porque Él está cómodo cuando luchas contra el pecado y te arrepientes confesando tu pecado. Él no está incómodo con eso, al contrario, Él te llama al arrepentimiento de la confesión. Es así como una casa habitada, hermano. Se nota por las luces y la vida que hay dentro, ¿no? Es una casa feliz. Tú puedes ver una casa feliz cuando pasas y hay luz y la ventana está abierta y ves a la familia feliz. El creyente habitado por el Espíritu Santo debe tener esa vida y esa luz. Por eso examinemos nuestra vida, hermanos. Y cualquier cosa que te encuentres, por muy mala que sea, recuerda que tú no vas a vencer eso. Cristo ya lo venció. Y el Espíritu Santo va a producir en ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Si eres de Cristo, eso va a pasar. Y la vida cristiana no es en mi fuerza, sino es en el poder del Espíritu. Es maravilloso. ¿Y cuándo podría volver? ¿Qué tanto tiempo Dios me va a someter a que yo vuelva? Nada, hermano. Aún todo el tiempo de la reprensión y de la disciplina, Cristo lo pagó. Puedes volver ahora mismo y disfrutar de la plenitud del Dios poderoso, omnisciente. Ahora mismo. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por recordarnos tu palabra. Recordarnos, amado Señor, a los que estamos en Cristo, todo lo que has puesto en nosotros, Señor. Y mucho más que eso, que tú mismo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por habitar en nosotros, por aún obrar esta noche en nuestros corazones y mentes y recordarnos que no somos bastardos, Señor. No somos sin Padre, no somos sin Dios. Pero, Señor, como hijos, en la preadolescencia o en la adolescencia, solemos desviarnos, olvidarnos, amoldarnos al mundo, Señor.
Comenzamos a predicarnos otro evangelio de debilidad, como un Dios sin poder, como un Dios ciego y sordo, como un ídolo del mundo, Señor. Perdónanos, tú eres el único Dios verdadero, todopoderoso. Y la obra de Cristo fue hecha, consumada, perfecta y poderosa. Ayúdanos, Señor, a ver con claridad y a reconocer nuestro pecado. Sobre todo, libra a aquellos, Señor amado, que pensando que estando tibios están bien. Por favor, confróntalos. Es un peligro muy grande el de esas personas, Señor. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes y nos recuerdes siempre tus palabras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes, hermanos.